Entonces habíamos visto esto, ¿no? Entonces, la intubación endotraqueal es esta técnica mecánica en la cual yo utilizo un dispositivo que me permite hacer laringoscopía, es decir, a través de este tipo de hojas, que hay muchísimas otras hojas, muchísimas más hojas, yo lo que hago es desplazar la lengua, ¿sí? Y por ejemplo, en estas que son curvas, yo lo que hago es colocar esta punta en la base de la epiglotis, y en el momento que yo estoy en la base de la epiglotis, aplico un poquito de presión, y en ese momento cuando yo apachuro la epiglotis, se muestran las cuerdas bucales, o vocales, perdón, vocales. Entonces, las hojas depende, nosotros realmente, por ejemplo, si yo voy a intubar y tengo todas estas hojas, generalmente yo siempre utilizo una curva grande, ¿no? Obviamente yo tengo esta variedad por el tipo de paciente, ¿no? Por ejemplo, esta que es una doble cero, Miller, que es recta, yo estoy tomando no la base de la epiglotis, sino toda la epiglotis para poder abatirla. Y depende también, o sea, hay algunas hojas que son articuladas, por ejemplo, que yo tengo chance de apachurar una palanca y esta parte sube y baja para poder como manipular. Entonces, las famosísimas hojas de McCoy, o por ejemplo, hay polio donde tienen como un ángulo diferente. Hay muchas para tratar de solventar estos detalles. Esto como tal es lo que yo veo en la laringoscopia. En esta parte aquí superior, esta es la base de la epiglotis. Donde yo pongo el laringoscopio es exacta, digo, la punta del laringoscopio es aquí. Porque cuando yo presiono por aquí abajo, esto se abre. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien, bien, bien importante. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo, por ejemplo, si yo meto de más la hoja, estoy tapando esto, ¿no? O si yo lo pongo mucho antes, pues la base de la lengua ocluye también todo lo que tiene que ver aquí con todos estos datos anatómicos. Yo identifico las cuerdas vocales y, por ejemplo, todo esto yo lo tengo que ver durante la laringoscopía. Piensen en esto, laringoscopía significa eso, ver todas estas estructuras laríngeas. Entonces, este ejercicio siempre lo hago con mis residentes, porque es bien común que de repente alguien que nunca ha intubado meta toda la hoja y tape todo esto, ¿no? Y de repente levante y lo único que vea sea en la entrada del esófago. Entonces, realmente yo solamente me deslizo a través de la lengua, porque sé perfectamente que cuando termine la lengua voy a encontrarme la epiglotis. Entonces, es realmente una técnica muy sencilla. Y a mí eso también, ahorita yo creo que vamos a poner un video, vamos a hacer alguna otra cosa para que lo puedan ver muchísimo mejor. Y yo les prometo también, y obviamente no solamente a los inscritos, sino a todo el que pueda ir, también lo podemos ver en el hospital con los pacientes, porque finalmente nosotros, de las casi 20 cirugías que tenemos diarias en el hospital, el 80% son anestesias generales y nosotros hacemos esto. Entonces, fíjense, ¿saben qué? Es más, aprovechamos de una vez esto. No, esto es lo que habíamos hablado de la prooxigenación. Pero si quisiera, déjenme abrir aquí mi YouTube. Todo esto lo están viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Para que yo pueda poner esto. Entonces, intubación procedure video. A ver, vamos a ver si encontramos algo aquí. Porque yo lo que necesito es que ustedes puedan ver acá. Y aunque lo dejemos acá, creo que este dura 5 minutos, este dura 6. Espérenme. Creo que este que se ve más anatómico está mejorado. Entonces, todo el mundo lo está viendo, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí tienen sus dispositivos para el manejo mecánico de la vía aérea. Tenemos esta mascarilla que es autosellable,
veíamos una sonda orotraqueal, el laringoscopio con una hoja curva, Macintosh, el tubo endotraqueal, esta que me ayuda a sellar de forma, ¿cómo se llama? Con aire el globo de esta cosa, el globo de mi tubo. Entonces aquí están haciendo como un checklist. Generalmente, si somos dos anestesiólogos o soy yo y mi residente, pues estamos checando que todo esté listo, ¿no? Esta es un cajón de vía aérea. Es un cajón de vía aérea o una caja de vía aérea, y lo que se hace es tener como todos los dispositivos también como listos para cualquier eventualidad. Es decir, si con lo que tengo ya preparado me es insuficiente porque a lo mejor no lo puedo ventilar o necesito otro tipo de hoja porque está muy chico, está muy grande o lo que sea, yo lo tengo ahí disponible. Pero espérenme aquí porque llegó una pregunta. Sí, se ve. Muchas gracias, Memo. Entonces, seguimos por acá. Lo voy a ampliar. Entonces, permítanme un segundo, please. Buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Ok. Ok. Dígame cómo le ayudo. Ahorita estoy en mi clase, pero permítame un segundito, por favor. Está bien. Sí, aquí lo voy a tener aquí. ¿Vale? Dejo abierta la puerta, nada más. ¿Vale? Vale. Chao. Muy bien. Entonces, fíjense como aquí ya tienen todo preparado, ¿no? Es la máquina de anestesia, el monitor, etcétera, etcétera. Lo que va a hacer en este momento es la desnitrogenización. Aquí ya obviamente se tiene que probar antes todo el equipo. Se dan cuenta que yo cuando lo conecto tiene una luz, y este es un videolaringoscopio. Depende, lo que va a hacer ahorita es la desnitrogenización, es decir, yo hago un sello total de la vía aérea, lo que estoy haciendo es el chequeo. Fíjense aquí, yo lo que estoy midiendo aquí es la fracción inspirada de oxígeno, que debe ser del 100%, y eventualmente cuando esté desnitrogenizado, ya vieron que dice aquí 93-92, con 67-92, en este momento 93-47. Es decir, yo le estoy metiendo un FiO2 alto y él me está devolviendo un FeO2 un poquito más bajo. Eventualmente yo voy a tener 100% de FiO2 inspirado y un FeO2 expirado de más o menos 93 máximo. Tengo todo listo en mi carro de vía aérea por cualquier cosa que necesitara. Entonces, en este momento, el anestesiólogo está pasando los medicamentos. En este momento están utilizando Ultiva, que es remifentanilo, que es por ahí 400 veces más potente que ¿cómo se llama? Que el fentanil o que la morfina. Luego le pongo propofol, que es el hipnótico, y en este momento el paciente ya no va a tener reflejos de protección de vía aérea. ¿Ya vieron? Y de hecho aquí está checando que, ¿cómo se llama? Que esto, como tal, el paciente ya esté totalmente dormido. Después están poniendo aquí los medicamentos para relajarlo, para que se haga una relajación neuromuscular. Y la relajación neuromuscular tiene que ver aquí con esto, con que el paciente ya no se mueva. Van a esperar, no sé si en este caso, algún dispositivo para checar que esté relajado o no. En este momento no. Aquí el anestesiólogo está tratando de ventilarlo. Y fíjense, subluxa, ¿ya vieron? Subluxa la articulación, hace el sello con los pulgares, y en este momento yo puedo, con presión positiva, meter aire.
sea, muy sencillo. Finalmente, lo que habíamos dicho, aquí que tengo es el CO2 expirado. Es decir, el paciente está bien ventilado porque tengo CO2 que está pudiendo ser, ¿cómo se llama? Que puede regresar aquí su expiración. Entonces, ¿ya vieron? Aquí estoy haciendo una maniobra tipo C, donde se ventila solamente con una mano, y ya que tengo todas las condiciones, que ya pasó un lapso más o menos dependiendo de lo que necesita el paciente, dependiendo de los medicamentos, ya está en condiciones. Es decir, el paciente ya está relajado. Fíjense, lo que va a hacer ahorita la anestesióloga es con un videolaringoscopio, que es una hoja muy parecida a la del laringoscopio normal. Lo que hace el anestesiólogo en este caso es desplazar la lengua, ¿ya vieron? Y empezar a distinguir estructuras. Y es lo que se ve. Finalmente, aquí arriba está el laringoscopio. No lo veo porque obviamente está en la base del epiglotis. Estas son las cuerdas bucales, esa era la faringe, y el movimiento que hace es hacia arriba y hacia los pies, para tratar de desplazar esto en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, ya que identificó el anestesiólogo las estructuras, ¿ya vieron? Ya que tiene condiciones, el paciente no ventila, ya pasan el tiempo adecuado, lo que va a hacer ahora, que no sé por qué tiene que hacerle 2 laringoscopías, ¿ya vieron? Entra la lengua, aquí se ven las, ¿cómo se llama? La epiglotis, ¿ya vieron cómo está aquí la punta? Si yo desplazo la base de la epiglotis, empiezo a ver aquí las estructuras. Entonces, ¿ya vieron cómo está aquí abajo? La tráquea, esta es la tráquea y estas son las cuerdas bucales. En este momento, yo ya me doy cuenta qué necesita el paciente, si me tengo que hacer alguna maniobra. En este momento están apachurrando de forma mecánica el cuello para desplazar un poquito hacia abajo y hacia la derecha la tráquea y que se pueda ver un poquito mejor. Fíjense que también está alineados 2 ejes y lo que hace es eso, finalmente meterlo y desplazarlo. Y es realmente algo muy sencillo. El paciente no tiene predictores de vía difícil, ya que está dentro del tubo, se pone el sello, es decir, es un globo que va a ser un sello total en la tráquea, y en este momento checo que mi tubo esté bien puesto. ¿Cómo lo hago? Obviamente, si estoy en la tráquea, voy a tener CO2 expirado. Sencillo como eso. ¿Qué más voy a poder ver? Que el tórax de este paciente va a poder elevarse y yo tengo que checar campos pulmonares. ¿Por qué? Porque si yo meto de más el tubo, me pudiera hacer a bronquio derecho y en ese momento dejar solamente unipulmonar ventilado este paciente. Entonces, ya que se checó que esté bien colocado el paciente, que esté dentro de la tráquea, que tenga el sello absoluto, yo en este momento me estoy dando cuenta que ya puedo fijar el tubo. Y este tubo va conectado al ventilador del paciente y Mori, tranquila. Perdón, es que está un poquito estresada. Entonces, fíjense, vamos a ver si se vio bien. ¿Les latió cómo se vio? Está como claro, ¿no? Sí. Sí, Doc. Entonces, realmente esto me gustaría que cada uno de ustedes lo pudiera hacer. Y la ventaja del videolaringoscopio es, por ejemplo, esto. Ver. Por ejemplo, miren, este video está con un modelo anatómico más bonito. Fíjense que los tipos de intubación, de maniobras que pueden hacer. Entonces, esta es mecánica directa, es decir, con un laringoscopio estándar. Vamos aquí, es lo que estamos viendo. Fíjense, esta es una hoja Macintosh, la Macintosh es curva, esta punta es la que va en la base del epiglotis y la Miller tomaría toda la epiglotis completa. Generalmente no se usa porque es más agresiva y es realmente, no es tan práctica. Recuerden, Macintosh es curva, Miller es recta. Entonces, ¿ya vieron? Se desplaza a través de la lengua, esta es la lengua, los dientes, ya vi la epiglotis y entonces voy a poner la punta en la vallécula o en la base de la vallécula
para poder, en el momento que yo hago presión aquí y hago un movimiento hacia arriba y hacia los pies, voy a ver precisamente mis cuerdas vocales. ¿Ya vieron? Es hacia arriba y hacia los pies. Si yo palanqueo, puedo romper un diente, y es absolutamente innecesario. Obviamente, fíjense, ¿ya vieron? Aquí se ve las cuerdas vocales y aquí está la tráquea. ¿Ya ven? Aquí se ve esta parte donde están los cartílagos y esa es la entrada aquí. Entonces, este video también me gustó. Fíjense lo que hace con Miller. Creo que van a mostrar. Con Miller es un poquito más complicado, porque fíjense, lo que hace es tomar todo el epiglotis, no ponerlo en la base, sino apachurrarlo, es decir, meterlo hasta aquí. Fíjense, eventualmente esto va a acabar sobre el epiglotis, no en la base, sino sobre el epiglotis, para mostrar también la laringe. Digo, ¿cómo se llama? Esta base. ¿Ya vieron? Entonces no ponen la base del epiglotis, sino toman toda la epiglotis para mostrarme, aquí están las cuerdas y aquí está la tráquea. Entonces esas se utilizan los dos tipos de hojas y está como súper claro. Bendito YouTube y fíjense dónde está acá. Perdón por el racketeering. Ok, de acuerdo, entonces vamos a seguir aquí con lo que tengo por acá. Entonces, lo que vieron y que se vio muy rápido, que realmente tomó un poquito más de tiempo, es la preoxigenación, lo que habíamos dicho. Es decir, yo lo preoxigeno o lo desnitrogenizo, es exactamente lo mismo. Es decir, por ejemplo, en el niño yo le pongo esta cantidad alta de oxígeno durante 3 minutos con un flujo como más o menos de entre 6 y 10 litros por minuto de gases para que yo pueda remover todo el nitrógeno y dejar solamente oxígeno. Por ejemplo, en un paciente solito, de forma pasiva, le pedimos que realice 8 respiraciones con la mascarilla puesta, es decir, cerrado para que solamente entre oxígeno. ¿Ya vieron? En la embarazada, más o menos 4 capacidades vitales durante 30 segundos. Acuérdense que es diferente en la embarazada porque tienen patrones restrictivos porque está el abdomen tomado por el útero. En el obeso, el niño, la mujer embarazada, la nitrogenización es más rápida. ¿Por qué? Porque todos tienen volúmenes de cierre mucho menores y generalmente la desproporción es diferente. Por ejemplo, el tórax del niño es muchísimo más pequeño en relación que el abdomen. En el obeso, la panza está también apachurrando los pulmones y puede complicarlo. Lo mismo con la mujer embarazada. Entonces, yo en estos 3 tipos de paciente, yo no voy a poder obtener, ¿cómo se llama? Yo no voy a poder obtener unos 7 a 10 minutos como de ventaja para el manejo de la vía aérea, que mi paciente no se desature. Y eso es lo que yo busco. Entonces ya sé que en estos pacientes la desnitrogenización me va a ayudar mucho, pero no me va a ayudar tanto como en un paciente normal. Acuérdense que lo que yo estoy tratando todo el tiempo es de que el paciente pueda meter volúmenes tidales para poder hacer todo. Yo lo que necesito al final es esto, que yo pueda tener una ventilación alveolar adecuada. ¿Y cómo lo logro? Con ventilaciones tidales adecuadas. Acuérdense que la ventilación alveolar es esa cantidad de aire que está solamente en los alvéolos. Y no son los 500 mililitros que yo le meto, sino solamente son 350. ¿Por qué? Porque hay 150 mililitros de aire que está destinado a las vías de conducción. Es decir, desde la tráquea hasta la bifurcación 16, yo no tengo alvéolos, como ya habíamos visto, y este volumen no. Entonces yo lo que necesito es esto, mantener una ventilación tidal normal. Okay. Bueno, aquí unas preguntas, todas al mismo tiempo.
Doc, ¿se ha tenido que modificar alguna técnica para obtención de intubación de pacientes COVID? Fíjate que no como tal, porque al final lo que tú quieres es ventilar al paciente. Lo que sí nos ha sucedido con el paciente COVID es que es muchísimo más frágil. Y, por ejemplo, los cambios hemodinámicos que tenemos de por sí con los medicamentos se vuelve, pero súper agresivo en este tipo de pacientes. Y muchos de estos pacientes necesitan aminas vasoactivas, por ejemplo, una infusión de adrenalina o de noradrenalina para que no se caigan y no pueda hacer. Pero generalmente el manejo es el mismo. Si yo quiero asegurar la vía aérea, tengo que hacer esta técnica. Obviamente, tiene que ver más como con todo lo global, porque al final son pacientes que casi no tienen pulmones, porque está tomado prácticamente todo el parénquima por todos los daños vasculares que sufren estos pacientes. Doctor, ¿cuáles son los tamaños de las hojas de laringoscopio y de los tubos endotraqueales que se usan en un adulto? Fíjate que depende del adulto. Obviamente yo en un adulto, una mujer chaparrita, flaquita, puedo utilizar desde un 6, ¿no? Pero por ejemplo, a lo mejor una mujer muy alta, yo puedo utilizar un 7,5, 8. Entonces hay desde más o menos, hay tubos desde el 2 hasta el 10. Y todos tienen que ver con tamaños diferentes. Lo ideal es siempre utilizar curvas. Es mucho más como sencillo y es menos dañino porque obviamente también agarrar y hacer mucha presión directamente sobre la epiglotis puede lesionarla. Entonces, esa es otra de las razones. La técnica tiene variaciones cuando se usa en anestesia o en urgencias. Debe ser la misma técnica, ¿sí? Es decir, en urgencias no tiene por qué no haber todos estos cuidados para el manejo. No hay justificación. ¿Sí? Si el paciente viene muy grave, si viene inestable, si etcétera, 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 se hace lo mismo, pero probablemente a lo mejor modificas los medicamentos y la forma en la cual tú preoxigenas a estos pacientes para realmente ayudarlo. Pero no tiene por qué haber una variación entre el manejo entre nosotros en quirófano y los compañeros urgenciólogos. Luego Vicky pregunta, doctor, ¿cómo saber cuánto tenemos que meter el tubo endotraqueal? Sencillo, tienen una marca negra que obviamente tú lo que quieres es que esa marca quede a nivel de las cuerdas vocales y queda más o menos unos 2 o 3 centímetros por debajo del tubo, que es como la distancia que ocupa el globo para hacer el sello. Si tú lo deslizas más, te puedes ir a bronquio derecho, generalmente. Entonces, lo que se hace es dejarlo en la marca y escucharlo. Si el paciente solamente está ventilando derecho, lo retiras, ¿no? Medio centímetro, 1 centímetro, y lo vuelves a escuchar hasta que los dos pulmones se escuchen bien ventilados. Entonces, esa es la forma como muchísimo más sencilla para medir cuánto tengo que entrar en el tubo endotraqueal. Por ejemplo, en los niños hay una variación con respecto al tamaño del tubo y a la distancia que debe entrar dependiendo de la edad y el peso del bebé. Luego dice Mike, Doc, ¿puedo volver a mencionar los valores de flujo de oxígeno que necesita un paciente promedio? Como que no me queda claro cuántos litros por minuto. Fíjate que yo en la máquina de anestesia o desde el barboteador, yo utilizo entre 6 y 10 litros por minuto para que en estos tiempos puedan desnitrogenizarse adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos 6 y 10 litros por minuto. Aquí llegó otra pregunta al chat. Muchas de nuevas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí es donde viene lo que yo necesito. Yo necesito realmente dar la analgesia. Y obviamente en ese caso se utiliza algo que se llama remifentanilo, que es muchísimo más potente que la nalbuphina, cientos de veces más potente, ¿sí? O el fentanilo unas 5 veces más potente que el fentanilo. Por ejemplo, el fentanilo es 140 veces más potente que la nalbuphina o la morfina. Entonces, dependiendo de eso, yo tomo la decisión de qué utilizar con él. Pero debe tener analgesia. Por ejemplo, la ketamina también me provee analgesia, aunque es un inductor, por cómo trabaja a nivel de receptores NMDA, porque al final está
bloqueando lo que está haciendo el sistema de ¿cuál es el neurotransmisor de glutamato? ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que darle analgesia. Ya que tiene analgesia el paciente, entonces sí lo duermo. Y depende de las necesidades del paciente. Por ejemplo, el propofol se utiliza de forma muy rutinaria, pero tiene la desventaja de ser hemodinámicamente inestable. Entonces, un paciente que está sangrando, un paciente que está hipotenso, un paciente que tiene choque séptico, un paciente que está inestable, si yo le pongo propofol, pues lo puedo chocar más aún. Entonces, se decide también qué tipos de medicamento. Por ejemplo, midazolam, que es una benzodiazepina, que a lo mejor la diferencia con propofol es que no es tan agresivo con el sistema cardiovascular, pero tarda más tiempo en hacer efecto. Eso lo vamos a ver cuando revisemos cositas de farma. Y la ketamina también, obviamente, tarda un tiempo similar al propofol y esta, de hecho, aumenta la respuesta cardiovascular. Entonces, ya le quité el dolor, ya lo dormí y ahora necesito relajarlo. Porque si el paciente se mueve, si el paciente puja, si el paciente, obviamente, ya vieron la técnica, yo realmente puedo lastimar al paciente si se está moviendo durante la inducción. Entonces, cuando ustedes vean un paciente ser intubado y que se mueve como pescado, como pez fuera del agua, entonces eso no está bien hecho, no tiene por qué moverse. Si ustedes vieron, como veíamos en el video, realmente el paciente no tiene por qué moverse. No hay razón para que se mueva, porque tiene que manejar estos 3 pilares al menos para la intubación. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que estábamos diciendo. ¿Ya vieron? Si yo cuelgo la cabeza, se desvía la vía aérea. Si yo subo la cabeza, realmente se alinean los 3 ejes y puedo entrar muchísimo más sencillo. Entonces, la posición antes de la intubación es fundamental, fundamental. De hecho, hacían una variación también complementaria en el video, no sé si se dieron cuenta, cómo el paciente estaba en esta posición, pero al final levantaron un poquito más la cabeza que los pies. Tenía una posición de semi-Fowler. Y eso también me ayuda a que si tuviera regurgitación o cualquier cosa, pues obviamente por gravedad no subiera tanto y sea muchísimo más fácil. También un paciente que está en semi-Fowler ventila mejor que un paciente que está en decúbito dorsal. Entonces, eso es también importante por ahí. Una intubación es difícil si se necesitan más de 2 laringoscopías y o la implementación de una técnica alternativa tras la optimización de la posición de la cabeza, con o sin manipulación laringea externa. Es decir, si a mí me cuesta trabajo intubarlo porque a lo mejor es un Cormac, perdón, es un Malampati 4 con una clase 2 de protrusión mandibular y tiene un poquito una limitación en las distancias, probablemente yo necesite cambiar mi hoja o hacer más de una laringoscopía para poder tratar de hacerlo. ¿Sí? Una intubación se debe hacer cuando se conoce bien al paciente y sobre todo no tiene factores predictivos, se hace en un solo intento. Entonces, lo ideal aquí es, por ejemplo, si yo estoy teniendo problemas después de 2 laringoscopías, pedir ayuda. ¿Sí? Eso de engolosinarse con el manejo es absolutamente peligroso. Entonces, ya habíamos visto, ¿no? Entre más chiquita sea esta distancia, entre menos pueda abrir la boca, entre menos pueda ver yo los datos anatómicos del paciente, obviamente voy a tener el riesgo. Si el paciente además es obeso, si tiene problemas respiratorios o tiene cuellos muy amplios, también voy a tener problemas. ¿Sí? Obviamente, la afección cervicofacial, lo que estábamos hablando, que si hay trauma en la cara, pues voy a tener broncas. Y si la paciente o no, esto no tiene que ver tanto con la, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Con la técnica, sino con la anatomía. Las pacientes con preeclampsia, todas las embarazadas se consideran vías aéreas difíciles
porque generalmente tienen inflamación de la faringe y es muchísimo más difícil tanto ventilarlas, porque son todas estómago lleno, como poderlas realizar la intubación. Por ejemplo, nosotros en el HOSPI tenemos este GlideScope. Y el GlideScope es lo que estábamos viendo allá, pero yo lo que utilizo es, fíjense, es una cámara que está cubierta de una hoja como de laringoscopio curva. Lo que hago es eso, es más o menos la técnica es muy similar a la intubación normal. Lo que hago es meto el tubo, meto la cámara, busco la epiglotis, la bato y veo las estructuras. Obviamente, la diferencia es que en la laringoscopía yo hago la técnica y me asomo para ver si puedo pasar. En el GlideScope yo estoy haciendo la técnica y estoy mirando hacia una pantalla. Obviamente, este aparato nos ayuda muchísimo a resolver, sobre todo vías aéreas difíciles. En verdad, los éxitos de intubación son muy altos porque te permite visualizar, te permite hacer muchísimas otras cosas. En el hospital tenemos, entonces también cuando vayan ahí van a ver también algunos manejos con GlideScope. Y luego, en una persona con entrenamiento, yo prácticamente puedo resolver cualquier problema de vía aérea. ¿Por qué? Porque lo único que necesito es un broncoscopio que tiene movimiento, es decir, yo tengo movimiento prácticamente 360 grados arriba y hacia abajo. Es decir, es un aparato que es literalmente como un dedo, donde yo tengo el ojo en la punta de mi dedo. Entonces, si yo necesito, a lo mejor está muy anterior y no puedo verlo por la laringoscopía, el fibroscopio sí puede hacer esto y entrar. O sea, yo tengo articulación de la punta y puedo mover en varias direcciones para poder hacer esto. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho también para hacer intubaciones selectivas. Es decir, yo ya tengo el tubo puesto, pongo el broncoscopio y ya con visión directa a través del broncoscopio, pues ya lo puedo dirigir hacia el bronquio izquierdo o derecho, dependiendo de lo que yo necesite, para algunos manejos de cirugía de tórax donde necesito ventilación pulmonar, ¿no? Entonces, el fibroendoscopio es también una herramienta súper útil, pero esta sí nos requiere muchísimo más práctica y técnica que la intubación. Pero como tal, es como muy útil, sobre todo en los casos de vía aérea difícil. Por ejemplo, hay mascarillas laríngeas que tienen cámara, o por ejemplo, este AirTrack lo que hace es esto, fíjense, tiene una cámara en la punta y yo lo que hago es meterlo y junto va pegado, y va pegadito el tubo endotraqueal. Entonces, ya que tengo la visión de la vía aérea, lo que hago es solamente desplazar el tubo y colocarlo donde debe. Después saco la cámara y se acabó. Entonces, ahí, si se dan cuenta, hay como muchísimos aditamentos para poder manejar. Esta es una mascarilla laríngea tipo Fast Track, que lo que hace es que tiene esta alma de metal donde yo puedo introducir el tubo. Y la ventaja de esto es que, por ejemplo, yo pongo el tubo, pongo primero la mascarilla, ya que pongo la mascarilla, con visión ciega solamente desplazo, conecto el circuito de ventilación acá, me doy cuenta que estoy dentro de la tráquea, ya que estoy dentro de la tráquea, esto sale solito. Es decir, yo sujeto un extremo y saco la mascarilla y se queda solamente el tubo. Entonces son intubaciones a ciegas, pero depende obviamente del tipo de aparato que utilicemos. Fíjense, este mandril luminoso es así como tal y también es a ciegas. Lo que se hace es, se hace un doblez, se mete en la boca, ya con el tubo puesto, se gira, se busca que esté en la línea media de la luz, y en el momento que está en la línea media de la luz, yo desplazo el tubo y también puedo intubar a los pacientes de forma ciega. Es como súper útil en pacientes donde no tienen movilidad cervical. ¿Ok? Ok. Sí. Entonces, este,
Este es otro. Si se dan cuenta, hay muchísimos como aditamentos que yo puedo utilizar para manipular la vía aérea de forma no estaba en mi camioneta. Sí. Me manda su ubicación para que cuando termine te... Perdón. Es que nos encontramos. Ahorita les platico. Muy bien. Entonces, por ejemplo, todas esas son técnicas mecánicas para la manipulación de la vía aérea. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, en el caso de que todas las técnicas... Espérenme un segundito, por favor. Ya, perdón. Entonces, llegamos como a esta última parte del manejo. Sí. Doctora Martínez. Perdón, es que nos encontramos un perrito abandonado y estaba lleno de pulgas. Al veterinario. Estaba haciendo un... A ver. Sácala él. ¿La él? Mandé. Creo que está abierto tu micrófono. ¿Ya? Perdón. Entonces, si dan cuenta, primero vimos los mecanismos manuales para poder abrir una vía aérea, después los mecanismos mecánicos, que tiene que ver esto con las ondas, nasotraqueal, endotraqueal, nasofaringea, y en todos los dispositivos supraglóticos. Y ahora, la última fase como del manejo de la vía aérea es esto, las vías transtraqueales. Entonces, yo lo que hago realmente es una cricotiroidectomía de urgencia. Si el paciente está desaturando, si el paciente lleva más de 3, 4 intentos de laringoscopía, si el paciente sobre todo no lo puedo ventilar y lleva más de 2 minutos desaturando, más de 3 minutos, yo en ese momento tengo que cambiar la técnica y tratar de abordar de forma transtraqueal esto. Entonces, por ejemplo, esta técnica es relativamente sencilla, donde solamente se detecta el cartílago cricoides, y entre él y se hace una incisión, se llega a la tráquea y se pone una sonda a través de él. Esto es como complicado. Hoy en día hay como aparatos que ya vienen como, que solamente que tienen unas puntas y ya viene colocado todo, se localiza el sitio anatómico y solamente ¡prup! Se mete, y como tiene una curva, generalmente acaba en la tráquea. Entonces, estas técnicas tienen que ver con la gravedad del paciente. Está temblando, doctor. Sí. Todo el mundo póngase seguro, por favor. ¿Sale? Voy a salir porque estoy en un edificio. ¿Sale? Dios. No le va a pasar nada, Yo sé que no le va a pasar nada.